Buenas tardes, esto es el Facebook Live de ¿Qué pasa Salta? Soy Juan Manuel Chalave y esto es Chalave Entrevista. Hoy tenemos invitada a la Ministra de Educación, Analia Berroso. Ministra, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo comenzó el año lectivo, Ministra? ¿Qué caracterización hace? Con muchas expectativas, y la característica puntual del comienzo tiene que ver con concretamente el compromiso que se notó en muchas instituciones educativas con la presencia de los docentes, pero también, no sé si el día 6, pero el día 8 ya la actitud fue distinta. El día 6 fue el primer día de clase, sí, le recordemos a los que están mirando. Sí. Claro, el día 6 comencé quizás sentimentalmente muy cercano a nosotros, porque ese día hicimos la apertura del ciclo lectivo en Misión La Paz, y Misión La Paz, primero que todo el mundo estaba trabajando, y en segundo lugar era la inauguración de una escuela que era sustitución de una escuela rancho. Y además tenía la posibilidad de compartir junto a la escuela secundaria, que hace un año atrás había inaugurado el edificio, el trabajo junto a los chicos de secundaria, que también en el año 2011 se constituyeron como institución secundaria por primera vez, y eso generó mucho cariño al lugar, lo conocemos desde ahí. Entonces quizás el día de inicio del ciclo lectivo, si me decís representación, fue muy cercano al corazón en lo que respecta a la docencia, y muy cercano a la comunidad de Misión La Paz. ¿Qué pasó en el resto de la provincia? La situación fue distinta. Las representaciones que tuvimos en cada uno de los lugares hicieron que cada uno de los docentes tome una decisión de asistir o no a la escuela, que la respeto, absolutamente respetada. Usted tuvo muchos años, para quienes no la conocen, al frente de las aulas. Así es, tengo 32 años y sigo, ¿no? Hoy sigo dando clases. ¿Ah, sigue dando clases? Hay un día que sí, en realidad me gusta eso. Así que, pero también es cierto que a pesar de que estuve siempre en la escuela, de que sigo estando, no considero que sea la metodología, y lo mismo lo hice. ¿Usted hizo alguna vez paro, ministra? No. Como docente no hizo paro nunca. Nunca. Cuando empecé a dar clases en la escuela primaria, me acuerdo que te estoy hablando del año 83, había muchos inconvenientes y yo tenía primer grado y los chicos no podían avanzar, y la verdad que hubo un problema porque el paro genera, y esto te lo digo como docente, al interior de la escuela una problemática entre los mismos docentes, los que se adhieren y los que no se adhieren, porque vos te quedás y nosotros luchamos y después cobrás. O sea, esta cosa de la disputa. Genera un interno entre los docentes. Exacto. Entonces, en ese momento fue muy duro, pero bueno, fue una decisión personal, porque sí vivo de mi sueldo, toda la vida viví de lo que cobré y de mi trabajo. También es cierto que toda la vida trabajé todo el día como docente, porque un día me preguntaron, ¿y usted cree que ganan bien? Yo siempre viví de lo que trabajé, sí. Siempre fui docente. No sé si bien ganamos para vivir y tenemos la posibilidad de educar a nuestros hijos, de mantener una familia, pero ese día fue especial, ¿no? Así que fue especial ahí y después en el resto de la provincia. Esta semana ya cambió la situación. ¿Fue bajo el acatamiento docente acá en la provincia? Sí, esta semana fue totalmente distinto. Por muchos motivos, entiendo. El paro en realidad no fue una protesta provincial, sino tanto el del 6 y 7 como el de esta semana fue una propuesta nacional de reapertura de paritarias, que entendemos no se va a hacer, y ahí también me parece importante decir que en el pedido del paro había distintos ítems. Uno era esta propuesta de reapertura de paritarias nacionales, que en realidad no es que nosotros como provincia o el gobernador de la provincia no defienda estas paritarias, sino que el año pasado, cuando se inició el ciclo lectivo, se firmó una acta paritaria donde se establecía el incremento del 20% sobre la base del mínimo vital y móvil todos los años, en particular para los docentes. Es el piso. Le pregunto como docente, no como ministra en este caso, siempre que se discute el tema salarial y atraviesa la educación, pero se queda ahí la discusión y no se discute en la educación en sí. Ahí tenemos una traba. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pienso que en este caso en la provincia nunca hubo hasta ahora paritarias técnicas.
En las paritarias, el año pasado yo asumí en el mes de mayo, sí. Y creo que desde que asumí hasta diciembre tuvimos constantemente reuniones paritarias. En esas reuniones sí se discutía salario y también en algunos casos había una discusión de por qué no se realizan titularizaciones o concursos. Ahora, cuando hablamos de discutir de qué manera se promueve una estrategia de enseñanza en el aula para que los chicos aprendan bien lengua, matemáticas o mejoren su rendimiento, eso no se toca en la mesa paritaria. Y es un poco lo que vos debés haber visto y yo también, se está discutiendo hoy. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? A partir de ahora vamos a hacer también paritarias técnicas y vamos a hacer mesas generales donde vamos a discutir el rendimiento de los chicos, el análisis de cada institución, las necesidades de la escuela. Y por eso pusimos como uno de los ejes la institucionalización. Queremos instituciones que sean fuertes, que sean desafiantes. Para eso tenemos que saber qué necesitan de nosotros. No tenemos que suponer que el director de la escuela sabe, siempre se lo digo a los supervisores y a mis equipos. Si el director de la escuela llegó a ese cargo por un concurso, tiene una preparación. Pero si lo hizo por antigüedad, que hay muchos casos en la provincia porque hubo muchos años sin concurso, lo tenemos que acompañar, lo mismo que al docente. Ministro, usted habló de necesidades. Hay muchas escuelas y casos puntuales específicos, usted tendrá un relevamiento de que comenzaron con problemas edilicios. Así es. ¿Cómo hacemos para un año decir, bueno, cada vez comenzamos con menos problemas edilicios? Usted tendrá ese relevamiento en cuál es el porcentaje real de ese problema. Así es bastante grande el tema de infraestructura. No es un problema propio de su gestión, pero sí es algo que se viene arrastrando. Sí, exacto, porque hubo muchos años sin inversión. Yo estuve en los últimos 4 años de la gestión del ministro Dibajur y en esta etapa que me toca estar a mí he visto mucha inversión en construcción de escuelas, se hizo mucha inversión en restitución de edificios a nuevos. Ahora, también hay escuelas, y lo nombro porque no tengo ningún problema de hacerlo, la escuela Saavedra en Villa Lavalle, que tuvo un problema 3 días antes de que empiecen las clases, la parte de la galería se voló las chapas, pero también sobre el frente de la galería de ese sector hay un sector de 4 aulas que la verdad tienen una dificultad bastante importante para trabajar porque el techo es muy bajo. Los padres se manifestaron, tuvimos que ir a ver e invertir quizás en una cosa que no teníamos prevista, más de 500.000 pesos para restituir en ese caso. Empezamos las clases con 18 escuelas en obras. Esas escuelas en obras son a nuevas. La escuela técnica de 18 escuelas nuevas. Sí, tiene una inversión de 60 millones de pesos. Pero bueno, están muy incómodos los chicos en Villa Mitre porque están en distintos lugares. Esa es una obra nueva. Ahora, ¿qué pasa con las obras que necesitamos? Las obras que necesitamos están en el presupuesto y concretamente son 72 instituciones que tuvieron una creación de escuelas secundarias y funcionaron siempre en escuelas primarias. ¿Cuántas escuelas rancho hay en Salta? 29. Nosotros hemos analizado concretamente el tema de las escuelas rancho. Nosotros iniciamos con la arquitecta Martínez, que es un poco la que hizo el relevamiento, con 88 escuelas rancho. ¿En qué año? En el año 2012. 2012. Y tenemos una modificación en el número. Hoy tenemos concretamente 29 escuelas rancho que tienen características diferentes, pero se fueron sustituyendo. ¿A cuánto se puede llegar? Al 2019. Al 2019 sí que sigue siendo la idea es ministra. Sustituirlas porque de esas 29 que tenemos, el 50% de ellas están en obras. Es decir, tiene la idea de terminar su gestión con escuela rancho cero. Exacto. Ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo es que no haya analfabetismo, ¿no? Fueron 2 ejes puestos sobre la mesa por parte del gobernador y nosotros iniciamos en el año 2010, el censo del 2010 daba en la provincia de Salta un analfabetismo del 3.1%. Había más de 17.000 personas analfabetas, no solo en el interior, sino también en capital. Hoy también tenemos un 1.7 de analfabetismo, pero creemos que no puede haber igualdad y equilibrio y un trabajo sostenido si toda la población no sabe leer y escribir. Es uno de nuestros ejes. Ministra, en los últimos días se puso en debate nuevamente el tema de la educación religiosa por un fallo nacional.
¿Qué apreciación personal tiene de esto usted? Cuando analicé justamente la sentencia, Sí. en realidad es un dictamen, no una sentencia. Sí. Está refiriéndose a lo que nosotros ya en el año 2009, cuando fue la primera presentación en la provincia de un grupo de papás sobre el pedido de que no exista la educación religiosa como disciplina, ya habíamos hecho con una disposición de la dirección de primaria solicitando a comienzo de clases, a partir de un formulario, que los papás nos digan si eran católicos o no para poder tener religión. Ya se hace eso. Y te cuento que en la Cámara de Senadores hace 2 días me decía una senadora, pero no hay lugar para que los chicos que no son católicos no estén en la clase de religión. No, es verdad, no tenemos un espacio físico. Ahora, ¿cómo sería esa situación? Religión católica, apostólica. Pero ¿cómo sería esa situación, ministra, en lo concreto? Yo soy un papá en que no quiero que mi hijo tenga educación religiosa. ¿Cuál es la situación específica? ¿Qué se tiene que hacer con el chico? En algunos casos los chicos trabajaban con otro tipo de tareas dentro del aula, en otros casos había actividades que ellos elegían, como por ejemplo ir a la biblioteca. Digo, ¿no se genera una situación discriminativa? Yo creo que no, porque en realidad lo que se hace es analizar cuál es la situación particular de cada chico, pero a eso además se le sumó otra situación. Para evitar esto, yo no te puedo decir que no existen instituciones de la provincia de Salta que no recen en la entrada, de gestión pública, ¿no? Sí. Eso pasa todos los días en muchas instituciones. También en muchas no rezan. También en muchas instituciones hay un pastor que bendice la jornada, evangélico. En otras instituciones hay otro tipo de cultos que se hacen al inicio, porque en realidad queremos garantizar la libertad en ese caso. No creo que ningún docente, que el alumno no quiera estar en su clase de religión, porque son designados. Hay 41 docentes que no son de religión católica que están dando clases también, de los 160 titularizados este año. ¿Cómo hacemos para que Salta avance en ese debate? Porque sigue siendo la única provincia que tiene educación obligatoria. Tenemos que debatirlo a partir de la Constitución. La Constitución de la provincia establece la religión oficial del Estado, es un desafío para todos, entiendo, como religión católica, y nosotros no tenemos ningún problema de sentarnos a analizar, a trabajar con la comunidad en general. Hay voces a favor, vos lo debés haber escuchado, sí, seguro. Y voces en contra. Sí. Nosotros lo que queremos hacer es garantizar la libertad de elección dentro de la escuela. Simplemente eso. Gracias, ministra, por la visita. A ustedes. Esta nota la vas a poder ver en www.quepasasalta.com.ar. Buenas tardes. Este es un producto de www.quepasasalta.com.ar. ¿Qué pasa Salta? El diario digital de los salteños.